Mari Mari Pulamgen, Mari Mari Compuché. Una vez más, compartiendo estas charlas sobre restituciones. Desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, agradecemos este espacio a Guillermo David, director, coordinador de Cultura, Emiliano Ruiz Díaz, Diego Antico, quienes integran el centro. Y se trata de visibilizar todas las ramas de las primeras naciones argentinas, tanto en el arte, como en músicas originarias, como en letras originarias, un nuevo ciclo literario que se transmite, se sube al canal de YouTube. Y estas charlas que tienen que ver con distintas restituciones. Tuvimos a Diana Lenton ya visitándonos aquí, y hoy nos vamos a situar en territorio. Como siempre se dice, el problema de tierras. El problema de tierras. Parece que lo indígena, lo originario, siempre es un problema. Siempre somos un problema. Aquí quienes nos visitan y a quien le voy a dar primero la palabra va a ser a Jorge Angulo, quien integra la mesa coordinadora, el consejo coordinador de Jujuy, de toda la provincia, con más de 100 comunidades originarias que lo integran. Así que, Jorge, te cedo la palabra para que nos cuentes la situación actual o histórica también de Jujuy. Bueno, Imanalias Casanquiches, Huaquecunas Panacuna. Mi nombre es Jorge Angulo. Soy el coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llancajmaqui de la provincia de Jujuy. Es un consejo que tiene 23 años de trayectoria, de historia, de reconstrucción, y que ha hecho un paso muy importante en la provincia de poder agrupar diferentes pueblos, dando batalla principalmente, ¿no?, al modelo que hoy tenemos, ¿no?, del sistema de dividirnos, de instalarnos barreras, diferencia entre pueblos, ¿no? Y este consejo tiene una particularidad muy importante que abraza la realidad de muchos pueblos en la provincia. Somos en la provincia alrededor de 340 comunidades indígenas. Este consejo no agrupa las 344, así que somos 14 nada más comunidades que integramos este consejo, pero tenemos un poco, estamos ubicados, ¿no?, territorialmente casi entre todos los sectores, digamos, de nuestra provincia. Así que bueno, un poco para arrancar por ahí, o sea, contarles un poco la historia de esta herramienta, este instrumento de resistencia, esta herramienta que tiene 23 años, que la iniciamos jóvenes, que venimos, que por ahí, o sea, cuando venimos acá a Buenos Aires sentimos, ¿no?, la cuestión de desarraigo más fuerte, pero también a veces en las provincias también pasa lo mismo, ¿no? O sea, a veces irnos de nuestra comunidad a 3, 4 horas de viaje, digamos, a una ciudad, o sea, ya implica un desarraigo para nosotros. Nosotros somos jóvenes desarraigados, digamos, ¿no?, de nuestros territorios, que no es la gran distancia, ¿no?, son 4 horas, 5 horas de viaje, pero sentimos, ¿no?, que el sistema nos saca, nos expulsa, nos saca, con los objetivos principales, de despoblar, ¿no? O sea, somos parte de esa historia donde nuestros abuelos, nuestras abuelas han tenido que emigrar por la cuestión de trabajo, por la cuestión de subsistencia, ¿no?, cuando se empieza a instalar esta cuestión de opresión, ¿no?, por los diferentes sistemas y modelos, no solamente económicos. Así que bueno, como jóvenes decidimos armar esta herramienta en una ciudad urbana, principalmente para no dejar de ser nosotros. Creo que tuvimos la facultad o la oportunidad y el privilegio de conocer una hermana mayor, que es nuestra fundadora, es la guía espiritual que hoy tenemos, que se llama Estela Silos. Esta hermana es quien nos ha cobijado, digamos, como persona mayor, y hoy no la tenemos físicamente, ha fallecido, pero quien nos ha guiado desde el primer momento como jóvenes,
en el camino, ¿no? De que las cosas se tienen que resolver luchando, que tenemos que generar herramientas, que tenemos que abrazar nuestra realidad y no podemos abandonar nuestra cultura, nuestra identidad, que para poder exigirle al Estado los derechos, o sea, principalmente tenemos que ser fuertes en nuestra identidad. Así que ahí nace el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, principalmente haciendo la resistencia en jóvenes con su identidad, su cultura, haciéndolo fuerte en ese sentido, y haciéndolo sentir también que somos parte de la realidad, que no solamente es eso, ¿no? De hacernos creer que los indios estamos solamente en el campo y en que en la ciudad no estamos. Nosotros lo vivimos en carne propia, la cuestión ¿no? de la discriminación, el racismo principalmente, ¿no? Y poder adaptarse a eso, incorporarse a nuevas formas, o sea, ha sido una lucha y el Consejo ha afianzado eso, ¿no? A nosotros principalmente no dejarnos abandonar nuestra identidad, nuestra cultura y ser parte, digamos, de las nuevas formas como siendo nosotros mismos. Así que bueno, tenemos 23 años como Consejo. Creo que el rol principal de hoy, que por ahí vamos a mostrar un poquito de lo que hace en la lucha, ¿no? O sea, nuestro Consejo protagoniza mucho principalmente la lucha, o sea, es un Consejo que lucha constantemente por reconstruir las formas, exigir al Estado el reconocimiento de las nuevas formas que nosotros hacemos, de las formas que venimos sosteniendo y también las que nos animamos a reconstruirlas. Y en eso, bueno, hasta ahora la única forma de resolver esa realidad es luchando. Así que, bueno, no sé, para arrancar y por ahí pasar un poco un video de una jornada provincial de lucha del 12 de octubre, antes de la pandemia, así que bueno, y de ahí continuamos. Hayay.
Bueno, siguiendo los problemas en la provincia son muchísimos, ¿no? O sea, la lucha de los pueblos originarios es amplio. Hoy es más latente, capaz, los conflictos que tenemos de tierra, ¿no? O sea, en relación a lo de litio, la plantación de marihuana, por ejemplo, en los valles. Bueno, las cuestiones mineras vienen siendo no de ahora, sino ya vienen pasando generaciones y generaciones, pero estos dos conflictos, por lo menos que nosotros vemos latentes, o sea, tienen muchas cuestiones, ¿no? de por qué también hoy han avanzado en la provincia. Por lo menos este consejo, o sea, trata de hacer eso, digamos, o sea, la alternativa donde el hermano pueda tener una herramienta, un instrumento que pueda frenar o que pueda usar, digamos, para poder frenar esos tipos de avasallamientos. Hoy, 22 años, 23 años ha costado, digamos, construir un espacio para nosotros, digamos, los pueblos originarios. Nosotros arrancamos siendo 5 hermanos, digamos, cuando fundamos este consejo, cuando decidimos que era importante tener un consejo propio, que seamos nosotros los que los coordinemos y eso. Y tardamos como 10 años solamente trabajando en nuestra fortaleza como identidad. Otros 5 años recién empezamos a entender que también, o sea, había que discutirles el reconocimiento al Estado, o sea, de que teníamos que tener personalidad jurídica, que los hermanos, o sea, tenían que respetar, o que teníamos que hacer respetar nuestra forma de institucionalización al Estado. Y bueno, ¿no? También hacer un proceso de consolidación de espacio. El consejo, o sea, como consejo tiene, en realidad recién tiene 7 años. Antes era una organización, ¿no? O sea, indígena, pero también se hace un debate político en nosotros, digamos, para ver cómo le exigimos al Estado el reconocimiento del espacio, pero también avanzando en la creación de cómo nos organizamos los pueblos originarios, ¿no? Y entendemos que una forma que nosotros recuperamos de la experiencia o de lo que venimos arrastrando de nuestros pueblos es esto, ¿no? De como consejos. Y bueno, ¿no? Hace otro proceso, digamos, incluso de cambio de nombre y desde ahí también, o sea, afianzarnos más en nuestro objetivo, ¿no? El Consejo tiene como objetivo principal la restitución de la tierra y los territorios y la liberación como pueblos y naciones, ¿no? Ese es el objetivo por el cual se crea este espacio. En ese camino, o sea, en estos últimos años hemos hecho recuperaciones de tierra, hemos hecho la reconstrucción de una forma de educación, o sea, propia. Hoy tomamos mucho tiempo, digamos, hemos tomado como eje central de lucha para avanzar en la lucha por tierra, en la lucha por territorio, que había que avanzar también en la cuestión de educación. Hemos hecho instituciones propias educativas para poder trabajar desde ahí pensamiento propio, la importancia de tierra y territorio, digamos, para poder hacer después la recuperación, ¿no? Porque ir así nomás era muy costoso, digamos, ¿no? Porque tanto las leyes que están a favor, digamos, o sea, también hay que saberla interpretar para desarrollar estrategias, ¿no? Así que en ese sentido hay que afianzar, digamos, nuestro pensamiento, ¿no? Para interpretar las leyes, por si no las leyes, o sea, las interpretás como la plantea el sistema, digamos. Y creo que para hacer eso hay que tener posición política, hay que tener, hay que ver nuestra realidad para poder analizar la otra realidad. Así que bueno, trabajamos mucho eso, la educación, y también desde ahí entendimos que para hacer una herramienta, digamos, que pueda contraponerse ante el Estado y que también se proponga como alternativa para el hermano, hay que hacer el ejercicio, ¿no? de la autodeterminación, del autogobierno, de empezar a trabajar las autonomías, y en eso este consejo como que consolida una forma propia también de trabajo, ¿no? Con coordinaciones. Y las coordinaciones van naciendo de acuerdo a la realidad, las necesidades que también nos van abrazando, ¿no? En su momento la coordinación de tierra y territorio era muy importante para nosotros porque tuvimos muchos conflictos, digamos,
en la cuestión de tierra, ¿no? En la defensa de los territorios. Y bueno, ¿no? En ese momento, por ahí, o sea, las jornadas de luchas principales han sido para la entrega de personalidad jurídica, para los relevamientos de las 14 comunidades que integramos el Consejo. La mayoría están relevadas, han podido ingresar, digamos, dentro del relevamiento. En Jujuy no es fácil que las comunidades entren en los relevamientos territoriales porque hay todo un listado, hay un modelo, digamos, ¿no? De asambleas coordinados por CPI, por consejos de participación indígena, que son delegados que lo eligen los pueblos, digamos, y eso a veces tiene un filtro, y los que por ahí no compartimos un poco la política de esa forma, digamos, siempre quedamos relegados, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos logrado, digamos, romper un poco ese esquema, ¿no? De insertarnos en la asamblea, discutir con estos delegados e incorporar, digamos, estas comunidades para relevamiento, ¿no? Entendiendo que todas las comunidades necesitan para defenderse, por lo menos estar amparado en esta ley. No sé, la recuperación más, un poco más grande que tenemos es en La Quiaca y en Palpalá, o sea, son tierras que recuperamos alrededor de 15 hectáreas, digamos, en la cual, o sea, se desarrolla hoy las comunidades que integran nuestro consejo y que han hecho solamente hasta ahora, digamos, ¿no? Un poco la solución del vivir de los hermanos, y todavía falta, digamos, avanzar en la cuestión de desarrollo. Y después las otras comunidades un poco no tienen el conflicto, digamos, pues son comunidades que están en el lugar, o sea, nunca han sido desarraigados, sino tienen constantemente, digamos, o sea, un apriete de los terratenientes, ¿no? La comunidad Anca Jembey del Puente Lavallén es una comunidad aba guaraní, o sea, que está en su territorio siempre, pero está rodeado por los ingenios de cañas de azúcar, y bueno, ¿no? Un patrón como es Francini, que todas las veces, digamos, como que aprieta con la cuestión de desalojo por querer avanzar con más plantaciones de caña y eso, ¿no? Pero bueno, en esas cuestiones, o sea, hemos doblegado un poco también ahí ¿no? en avanzar a través de la lucha, y hoy esta comunidad tiene su relevamiento, y también, bueno, un poco ya el reconocimiento, ¿no? De esa parte de territorio por el terrateniente, pero bueno, no es que mientras no haya en este estado, digamos, la entrega de un título, o sea, creo que no estamos, ¿no? O sea, siempre vamos a estar expuestos, digamos, a los desalojos. Otro conflicto que tenemos de tierra sería en la finca El Pongo, o sea, donde tenemos la plantación de marihuana por el hijo del gobernador. En eso nosotros tenemos una lucha con nuestra comunidad originaria Collasuyo Marca, que es una comunidad que agrupa hermanos que producen, que son productores, pero que bueno, ¿no? Esas tierras son muy codiciadas, siempre han sido productivas para los tabacaleros, para los finqueros, y hoy, bueno, el hijo del gobernador está con la cuestión de plantación de marihuana y pretende transformar las 14.000 hectáreas a plantación, ¿no? Así que bueno, esa comunidad ha sido denegada un montón de veces la personalidad jurídica. Hasta hoy no podemos tener la personalidad jurídica de esa comunidad. O sea, de frente nos dijeron en una reunión en Derechos Humanos que era imposible que se entregue una personalidad jurídica donde hay un conflicto político, donde esas tierras tienen muchos intereses, digamos, no solamente de los gobiernos, sino de muchos empresarios, digamos. O sea, esas tierras estaban codiciadas y no iba a ser posible entregarnos la personalidad jurídica, ¿no? O sea, como en una cuestión de diálogo bien duro, digamos, eso fuera una de las respuestas, ¿no? Y bueno, hay una decisión política, digamos, de no entregar personalidad jurídica a comunidades por lo menos en este sector de Jujuy. Sí hay un trabajo muy fuerte, digamos, entendemos nosotros, de negar, ¿no? La preexistencia de comunidades indígenas, ¿no? O sea, de hacer creer a la sociedad de que en este sector de valle, digamos, donde están estas fincas y eso, o sea, ya no existen comunidades indígenas. Y lo que hay son productores, campesinos, pequeños, medianos,
y bueno, una población, digamos, que viene del campesinado y que se reconoce o como gaucho, digamos, ¿no? Y en eso también, o sea, se trabaja fuertemente, ¿no?, para invisibilizar. Nosotros somos uno de los consejos que reconocemos la preexistencia del pueblo churumata. Es un pueblo preexistente de los valles, digamos, que ha sido muy luchador y que ha hecho mucha resistencia, digamos, al avance de las plantaciones de caña y eso, y de tabaco, pero que muchos de los hermanos están, ¿no?, ahí, digamos. Pero la historia ha invisibilizado totalmente, hay poco, digamos, de la historia del pueblo churumata. Y bueno, ¿no?, nosotros hemos planteado, digamos, en el registro de comunidades indígenas, como para, bueno, las asambleas también de pueblo, para que se reconozca, ¿no?, a este pueblo, digamos, como preexistente de estos lugares. Y bueno, también sabemos que es una lucha fuerte, digamos, porque reconocer, es político, digamos, la negación, porque reconocer preexistencia es reconocer también que esas tierras se las tienen que restituir a las comunidades indígenas. Así que bueno, y bueno, tenemos mucho para contar, así que bueno, como para ser sintético también. Bueno, el otro video también es el otro video sintetiza, digamos, ¿no?, lo que hoy estamos en una situación de gobierno provincial donde los reclamos son, no se pueden realizar, donde las comunidades estamos criminalizadas por reclamar, por luchar, donde, o sea, se nos trata, digamos, de aislar. A nosotros no nos queda otra cosa, digamos, que organizarnos también y traer nuestros reclamos acá a esta ciudad, ¿no? Y bueno, para nosotros fue el año pasado, digamos, organizar una jornada nacional propia, trasladar nuestras comunidades, nuestros hermanos acá y poder traer nuestros reclamos tanto en el Congreso y bueno, y en los ministerios, en las instituciones, y hacer este trabajo, ¿no?, de visibilización de todo lo que nos viene pasando en la provincia. Así que bueno, el último video es de la jornada que hemos hecho el año pasado acá, el 19 de abril, acá en Buenos Aires. Necesitamos tener participación activa porque ya estamos cansados de que otros decidan por nosotros. La única forma es organizándonos en unidad y luchando, porque no es fácil ocupar espacio, porque cuando decidimos avanzar para ocupar espacio, no aparece la policía, no aparecen los terratenientes, no aparecen los sistemas y las leyes. Hoy nos atrevimos a seguir marcando el camino de la construcción de la unidad, pero para tomar el poder también. El cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. El cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. De Huiracó, chamazorca de brazos sembró. La huella de Huiracó, chamazorca de brazos sembró. Es mancomunidad de runas, en Aylus, quechuas y aymaras. Es mancomunidad de runas, en Aylus, quechuas y aymaras. La tierra y el poder del territorio, por eso también se ponen nerviosos, pero no nos van a doblegar, porque por nuestra sangre corre la negrita, y hoy le estamos demostrando nuestra APU, allá arriba, acá, en el presente, en el Janapacha, en el Caipacha, o capaz que en el Ucupacha, le estamos diciendo que no hemos retrocedido, que los hijos, estas hijas, se han transformado en guerreros y guerreras y no van a retroceder y van a construir
ese sueño que ella quería. ¡Cállate, Brasil! ¡Cállate, Brasil! Muchas gracias, Jorge. ¿Algo más para agregar? Y bueno, por ahí, digamos, dejarle el mensaje, ¿no? De esto de lo último que deja el video, el trabajo de la unidad, que hemos tenido que aprender a hacerlo también nosotros, y en eso estamos muy agradecidos con Estela, digamos, nuestra APU, nuestra hermana, nuestra guía espiritual, que nos ha enseñado, digamos, ¿no? el poner en práctica, digamos, esto de la unidad, de aguantarnos los olores y los colores. Creo que eso nos hace también a pasar, digamos, ¿no? las diferencias, y hoy creo que necesitamos, en la situación que estamos como sociedad, digamos, los pueblos originarios, poder abrazar eso y poner en práctica. Y una de las cosas fundamentales y principales, y creo que y fortaleza que tiene este consejo es eso, ¿no? que pueda tener hoy muchas comunidades de diferentes pueblos. En Jujuy se trabaja fuertemente la división, ¿no? que tenemos que organizar por pueblos, digamos, y no tenemos que romper esas barreras. Y yo creo que hay que romper las barreras porque hay que poner, digamos, ¿no? nuestro territorio, hay que poner nuestra forma, o sea, como nosotros mismos, o sea, entendemos que estamos y estuvimos y sin fronteras, ¿no? Sin esos límites, digamos, que nos ponen los sistemas, los modelos, y bueno. Este consejo, o sea, se pone a disposición, es una herramienta que hemos y que queremos seguir, digamos, consolidando, que queremos seguir abriendo las puertas a disposición. Hoy en Jujuy está a disposición de la lucha de los hermanos, de las comunidades, de los conflictos. Hoy vamos seguramente a estar fuertemente también en la lucha de decirle no a la reforma a la Constitución de la provincia, con un gobierno que pretende criminalizar la protesta, que pretende legalizar el saqueo, la destrucción, la entrega de nuestros recursos, que pretende dejarnos fuera de las discusiones, solamente englobarnos en un artículo a los pueblos originarios y no hacer que nosotros somos capaces de discutir las problemáticas políticas, las problemáticas, digamos, en relación a los recursos naturales. ¿No? Y parece ser que ese debate no es para nosotros y solamente nosotros tenemos que discutir la cuestión cultural, la cuestión identidad y nada más de eso. Y nosotros hoy nos plantamos y decimos que estamos preparados para hacer cualquier debate y para ocupar espacio, ¿no? Y otro de la cuestión que creo que tenemos que hacer como pueblos originarios es eso, ¿no? Animarnos a poder ser nosotros lo que podamos decir y hablar nosotros por nosotros, pero para eso tenemos que animarnos a ocupar los espacios. Espacios en la cuestión sindical, espacios en las organizaciones, en la educación. Si hay que dar batalla en la cuestión de partidos políticos, también hay que animarse, pero tenemos que ver cómo nos fortalecemos de nosotros y hacemos ese avance en la expansión, porque entendemos nosotros que nuestros hermanos están en todos lados, ¿no? O sea, no puede haber, digamos, un cambio profundo o proyectos políticos de cambio de los pueblos originarios si no entendemos que estamos en la cuestión urbana, rural, y que nuestra realidad atraviesa muchas cosas. Así que bueno, dejar ese mensaje y bueno, a disposición también con nuestro consejo para poder abrazar la realidad de acá los hermanos de la ciudad. Estamos haciendo ese nexo, hoy tenemos conexiones con otras provincias y bueno, ¿no? La idea es que estas herramientas, o sea, se pongan a disposición, ¿no? Que no sea una cuestión sectorial, sino que estén a disposición de la lucha, de la transformación y de que nosotros empecemos a avanzar hacia ese poder que tenemos que lograr, digamos, como pueblos originarios. Hayaya. Chantumayla, bien. Gracias, hermano. Jorge Angulo. Queríamos traer desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios las voces de los hermanos del norte y del sur para ver si las problemáticas son las mismas, para demostrar y mostrar que las problemáticas sí son las mismas. La Buenofoye, que es la bandera que está acá adelante, Buenofoye porque es canelo al cielo, nuestra planta sagrada, tiene los colores de la tierra. Mapuche significa gente de la tierra, que somos parte y no los dueños. El color azul, el agua, que pretendemos que esté limpia y que no sea de nadie. El color verde, nuestra medicina natural y por eso cuidamos los bosques.
el color rojo tiene mucho más, tiene toda la cosmovisión originaria, pero para no hacerlo tan largo, el color rojo es el fuego, pero también es la sangre derramada por los mapuches a lo largo de la historia, y hoy se podría decir también que es esa lucha, es esta lucha de persecuciones y de encierros. El color negro, la tierra en sí, justamente lo que protegemos sin pedir nada a cambio, y el color blanco, con las escaleras de la vida, el color de la sabiduría y el conocimiento transmitido mediante la oralidad por los mayores, y también entre hermanos, entre el Amián. Es por eso que tenemos al Huarquén, Huarquén es mensajero, quien representa a nuestras gentes de la tierra. Orlando Carriqueo, quien también nos va a exponer lo que está sucediendo justamente ahora, hoy. Mari Lamien, Mari Peñi, Mari Puen, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañar esta conversa. Muchas gracias por la invitación. Venir a la Futaguaría, como decimos nosotros, la gran ciudad siempre tiene algo difícil para nosotros. No queremos venir y irnos. Aguanta un poco. Y bueno, entonces venir a esta charla justo en estos días coincidió con una tercera mesa de diálogo, un conflicto más visible en la Argentina, como fue el conflicto de Villa Mascardi, que tiene hoy a 3 de las Lamuen detenidas. Hace una hora y media se libró la excarcelación de una de las detenidas de presas políticas mapuche, con lo cual para nosotros representa una gran alegría. Falta todavía resolver la libertad de las otras 3 Lamuen en las próximas horas, días, y la devolución al REU. Eso es lo que acordamos en una mesa de diálogo que se extendió durante 5 años con distintas etapas, ¿no? Porque este conflicto se inició en el 2017, pero tiene una raíz que tiene 144 años, ¿no? Y que tiene que ver con la campaña del desierto, y que tiene que ver con un genocidio que el Estado todavía no habla y que la sociedad tampoco habla, ¿no? Las campañas del desierto, la campaña del desierto verde, como procesos colonizadores violentos dentro de este territorio, y que significó, por supuesto, un cambio en los modos de vivir, ¿no? Un cambio en el territorio, el alambrado. Muchas de los conflictos que tiene la provincia de Río Negro tienen que ver con ese proceso histórico, ¿no? Y la realidad nos trae hechos como el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? En este conflicto, el asesinato de Elías Garay en un conflicto territorial hace 2 años también por parte de sicarios, y tiene que ver con esta discusión histórica que estamos sosteniendo como pueblo y como organización también. Yo soy Huarquén, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, una organización que tiene 40 años, un poco más, pero que ha sido una construcción también colectiva y que ha tenido como principal objetivo rescatar la identidad, la cosmovisión, la cultura, la lengua, nuestro conocimiento, nuestro kimun, para volcarlo también hoy, me parece que a una discusión social sobre la identidad en Argentina. Esta organización, que es donde confluyen alrededor de 150 comunidades en la provincia, tiene una gestión de comanejo con el Estado construida en el año 88, que es la Ley Integral Indígena, y de la cual ese consejo de cogestión con el gobierno de la provincia de Río Negro tiene 6 representantes, 4 indígenas y 2 gubernamentales, y la presidencia siempre corresponde a la parte indígena, ¿no? Tienen una mesa política que se ha ampliado en el último parlamento
16 integrantes, más 2 huerquenes, uno soy yo, la otra es la Lamuen Fernanda Neculmán. Y tiene también un equipo de educación intercultural bilingüe que trabaja con el Ministerio de Educación en la provincia de Río Negro. Son avances, pero también hay que decir que el Estado no ha construido esa interculturalidad que está escrita, ¿no? Porque un proceso de reconocimiento de una cultura en un espacio político, ¿no? e institucional no puede ser solo leyes, ¿no? Es más bien una construcción social. Y esa construcción social está atravesada por conflictos. Conflictos por la identidad, conflictos por la tierra, ¿no? Conflictos por los modos de uso de la tierra. Y esto tiene que ver con lo que contaba Jorge también, ¿no? El extractivismo como una de las maneras, ¿no? de pagar la deuda externa hoy. Cuando uno escucha a algunas referentes, o como lo dijo la vicepresidenta el 25 de mayo, que habló de los recursos como el litio, como que había que cuidar, bueno, creo que la mayoría de los recursos están en territorios comunitarios, y ese es un tema que tenemos que empezar a hablar abiertamente a la sociedad, ¿no? Porque los pueblos indígenas no podemos seguir pagando el costo del progreso ni el bienestar de otras sociedades, ¿no? Más bien tenemos derecho que queremos ejercer, y es a la autodeterminación, a elegir la manera y los modos de vivir que son propios a nuestro sistema, a nuestro propio sistema de medicina, como lo es el Rehue de Unamachi, ¿no? En este conflicto. Y también creo que esa construcción social tiene que darse de cara a la sociedad, porque marca también algo que también los últimos tres presidentes dijeron, ¿no? Que parece que la sociedad argentina viene de los barcos, y eso está alejado de la realidad. Hay una identidad indígena en el Abya Yala, como decimos nosotros, o Latinoamérica, y las sociedades indígenas forman parte de la mayoría de la sociedad, y estamos en el territorio resistiendo, sobreviviendo en algunos casos, estamos en la ciudad, en las guarías, decimos nosotros, y por supuesto que eso constituye elementos de discusión en la reconstrucción de miradas sociales, ¿no? Sobre el territorio, sobre el agua, ¿no? Sobre los bosques, como decía Karina. Y bueno, son discusiones que están muy presentes en el territorio. En lo que refiere estrictamente a la cuestión de devolución de tierras, es algo que está consagrado en la Constitución en Argentina y no muchos estados pueden resolver. Entonces, quieren resolver, mejor dicho, todo este proceso que duró 5 años y que desembocó con un acuerdo ayer. Solo estamos hablando de la evolución de un espacio sagrado de 7 hectáreas y todavía falta el ofrecimiento para la otra parte de la comunidad. Y el ofrecimiento que hemos tenido ahora son 10 hectáreas, 20 hectáreas, nada que proyecte a una comunidad, ¿no? Y ese es un derecho también que está consagrado. No puede, tierras aptas y suficientes es un artículo de la Constitución en Argentina y que claramente no es respetado por los estados, pero tampoco aún bajo la presión de organismos internacionales como ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado recomendaciones al Estado para la resolución de los conflictos con muchos pueblos en Argentina. La verdad es que llegar y escuchar ayer en la mesa de diálogo que el director de Parques Nacionales hace una propuesta tan mínima, ¿no? Implica también un desafío en la discusión. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos para discutir la tierra es justamente no discutir un genocidio. Es decir, cuando la Argentina se plantea que internacionalmente levanta las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, uno como indígena tiene que disentir claramente con eso, porque ahí en esa mirada y en esa memoria y en esa verdad y en esa búsqueda de justicia no estamos los pueblos indígenas ni los pueblos originarios. Y esos procesos, por supuesto que en la Patagonia son muy recientes.
144 años, es decir, que nuestros abuelos vivieron la campaña del desierto. Un dato no menor en términos familiares, ¿no? Para dimensionar de lo que estamos hablando y del dolor que significa las historias que tenemos, las contadas que tenemos de nuestros mayores, contando qué hizo la fronteriza, qué pasó en la campaña del desierto, cómo fue la violencia, cómo fueron los primeros campos de concentración en la Argentina. Uno puede pensar que la ex ESMA, hoy renombrado como sitio de la memoria, fue uno de los campos más atroces. Bueno, nosotros claramente venimos denunciando que los primeros campos de concentración fueron en ese tiempo de la campaña del desierto, así como Valcheta, el lugar donde nací yo, fue el primer campo de concentración. Hubieron otras líneas de fortines como Chelforó, como Patagones, como Junín, como General Roca, que antiguamente se llamaba Fischke-Menuco, como Junín, como la isla Martín García, existieron, y todo ese andamiaje jurídico, institucional, y la violencia ejercida por el ejército argentino viene desde aquella época. Ahí se produjeron esos primeros campos de concentración, esos procesos de tortura, esos procesos de separación de las familias, esos procesos de quitarle las tierras, ¿no?, a las familias mapuches que sobrevivieron a esa campaña, a esa cruenta campaña del desierto, que claramente fue un genocidio. Y creo que en la medida de que estas discusiones sean más comunes, ¿no?, en la sociedad, en las escuelas, en los ámbitos de participación colectivos, como pueden ser los gremios, como pueden ser las universidades, claramente vamos a avanzar en la construcción de sociedades distintas, ¿no? Hay verdaderas sociedades interculturales. Y eso implica discusiones como la del extractivismo, ¿no? Me parece que eso es algo que le compete la discusión a toda la sociedad, no solamente a los pueblos indígenas donde están esos recursos para una sociedad, sino, es decir, qué perspectiva, cuál es el proyecto de vida que establece el extractivismo, ¿no? Proyectos a 20, 30 años dejando un saldo muy negativo para las sociedades, frente a proyectos de vida que intentan, ya son milenarios, ¿no?, que están hace miles de años en esta parte del territorio y que claramente son la posibilidad de mejor vida o de buen vivir para mucha parte de la sociedad. Hoy, cuando se habla de recambio de la matriz energética, cuando se habla de que tenemos que cuidar el ambiente, ¿no?, y se habilitan muchos programas, por supuesto que eso no alcanza, y sobre todo porque esas energías limpias llegan al territorio con la idea del progreso, ¿no? Y ese discurso lo venimos escuchando hace más de 100 años, y claramente para nosotros no ha sido nada de eso, ¿no? Ha sido una intervención muy violenta, muy despiadada, muy difícil de sobrellevar, y que tiene las consecuencias en nuestras familias, en nuestras vidas actuales. También creo que las sociedades tienen que repensar sus modos de vida, ¿no?, el consumo desmedido, y eso implica también un compromiso. No va a alcanzar que llenemos toda la Patagonia de parques eólicos o de parques fotovoltaicos, y no va a alcanzar nunca la energía si es que no logramos bajar ese consumo a los que nos somete el capitalismo, ¿no? Ese modo de vivir es solamente posible si se destruyen territorios, ¿no? Y me parece que hoy, cuando hemos salido de una pandemia que ha costado millones de vidas en el mundo, y que no es consecuencia de que un chino se comió un murciélago y le agarró fiebre, sino que simplemente es cómo las sociedades han arrasado con sus propios territorios, cómo el agua está contaminada, cómo el clima ha ido cambiando, que se seque un río en la Argentina o en cualquier parte del mundo, pero digo en Argentina porque creo que se seque un río es mucho, mucho más grave que toda la deuda externa que tiene Argentina, ¿no? Esa deuda que es fraudulenta, que viene
claramente impulsada por un sector social en esta sociedad que también tiene responsabilidad en esa campaña del desierto, ¿no? Son esas mismas familias, esas mismas discusiones las que nos traen hasta acá y que claramente para nosotros tienen que ser rediscutidas, ¿no? Que hoy hayamos podido solucionar un conflicto de los más de 140 conflictos que hay en la provincia de Río Negro es solo un pequeño paso, porque la verdad es que el acuerdo de ayer no nos va a devolver la vida de Rafael Nahuel. Ningún acuerdo con el Estado nos va a devolver las vidas de muchos y muchas mujeres que han sufrido, ¿no?, la violencia institucional para quedarse con las tierras. Entonces, analizar todavía las políticas de Estado en el territorio que siguen invisibilizando a los pueblos indígenas es una necesidad y una obligación de un debate social más profundo, y que nos pone a nosotros los pueblos indígenas en clara desventaja frente a los discursos hegemónicos construidos también con la idea de convalidar los modos de vida actuales que tenemos. Y en ese sentido también decir que por supuesto que nosotros no entendemos y nos oponemos a muchas situaciones que vienen revestidas de ese recambio, de esa matriz energética. Por ejemplo, nosotros hoy estamos discutiendo 7 hectáreas que costó vida y que hasta hoy tiene 3 mujeres detenidas, 3 mujeres mapuches detenidas, una de las cuales es una machi, y sus hijos y sus hijas, ¿no?, porque están detenidas con ella en esa prisión domiciliaria. Sin embargo, el Estado rionegrino ha otorgado a una empresa extranjera, Fortescue, ¿no?, australiana, 625.000 hectáreas en la meseta de Sumuncura, que es una reserva natural y es un espacio sagrado para el pueblo mapuche. Se les ha otorgado para que desarrolle el hidrógeno, desarrolle los parques eólicos para poder llevar adelante un proyecto de hidrógeno, ¿no?, que es el combustible del futuro, según dicen, pero que ese combustible ni siquiera va a ser usado en Argentina. Ese combustible se va a producir solo para seguir sosteniendo a las energías y el uso de energías en países como Alemania, España, Italia, toda Europa. Y si eso no es colonización, ¿qué otro nombre le cabe, ¿no? Que el Estado hoy, en el 2022, en 2023, entregue esa cantidad de hectáreas con gente adentro, es una infamia, porque dentro de esos territorios, de esa inmensidad de territorios, hay familias y comunidades mapuche, tehuelche. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que discutir eso y defender el territorio, ¿no? El proyecto extractivo minero, ¿no?, el litio, hay comunidades donde hay litio, ¿no?, y eso hasta el ejército quieren mandar porque es un recurso estratégico. Ahora, para llevar adelante cualquier proceso extractivo o cualquier proyecto que afecte de alguna manera el territorio, hay un proceso que tiene que llevar adelante el Estado y que se llama consulta libre, previa e informada para buscar el consentimiento de una comunidad. Bueno, eso es algo que no se aplica en ninguna parte de la Argentina y que claramente nos obliga a nosotros a organizarnos y a responder a esa violencia sistemática que sigue imponiendo el Estado sobre los territorios comunitarios. Es así que nosotros hemos no solo cerrado las tranqueras a las empresas mineras en varios territorios comunitarios, sino que hemos hecho un amparo, ¿no?, en busca de esa herramienta institucional que es la consulta. Pero en el sentido de la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades, hemos decidido cerrar y prohibir el ingreso de las empresas mineras a nuestros territorios, por más que tengan esos permisos de cateo otorgados por el Estado. Y eso, por supuesto, que implica un desafío, porque uno está planteando al Estado la necesidad de que se respeten los derechos, pero a costa de un conflicto casi seguro, de la judicialización, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay que tener una perspectiva de
cuánto es lo que verdaderamente se respeta a otras culturas, a otros pueblos, a otras maneras de vivir en sus propios territorios. Y esa también es una discusión que está pendiente en la Argentina, ¿no? Ni hablar de la entrega de títulos comunitarios, ni hablar de entrega de tierras aptas y suficientes, ¿no? La discusión territorial en la Argentina está vedada y la tierra está concentrada. Cuando se concentra la tierra es la base de la desigualdad de las sociedades en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Entonces, el problema de la tierra no es solo de los pueblos indígenas, sino de la sociedad. ¿Qué trabajador, qué trabajadora puede comprar un pedazo de tierra para construir su casa, para vivir con la familia, ¿no? Entonces estamos en un problema que involucra de una u otra manera a toda la sociedad. No solo porque tenemos raíces indígenas y porque hemos construido estas ciudades, porque también hay que decir que este proceso en la Argentina, este proceso histórico, tiene una campaña del desierto, una campaña del desierto verde, la incorporación de territorios al Estado argentino hace 144 años, violando la Constitución, su propia Constitución, ¿no? Porque existía un artículo de la Constitución que hablaba de trato pacífico con los indios, de proveer a las fronteras y promover el paso de la conversión al catolicismo. Bueno, ese artículo estuvo vigente hasta la reforma de la Constitución del 94. Entonces, ¿qué pasó que avanzaron sobre esas fronteras? ¿No? Y pasó que empezaron a decir, y Estanislao Ceballos fue el miembro informante en la Cámara de Diputados para decir los mapuches, los araucanos son de Chile y vinieron a matar a los tehuelches. Y ese fue el argumento para que la Cámara de Diputados sancione el presupuesto necesario para comprar armas y para llevar adelante esa sanguinaria campaña que no fue más que un genocidio. Esos discursos llegan hasta hoy, hasta nuestros días. Es lo que escuchamos o que leemos en Clarín, o en La Nación, o en Infobae, ¿no? Y hay una responsabilidad del Estado en eso, porque ese discurso todavía está en el imaginario colectivo de la sociedad, porque también se decía en la escuela, ¿no? Entonces, hay un claro ejemplo de que, primero, que los pueblos indígenas no tenían fronteras y así como se construye hoy una organización donde confluyen varios pueblos, ¿no? Como el Llancamaqui, es muy claro que el pueblo mapuche tehuelche tenía, y hoy de hecho el Parlamento es mapuche tehuelche, esa relación de familiaridad, de intercambio y de uso territorial compartido. Había una inmensidad de territorio donde no había propiedad privada, ni alambre, ni había una frontera entre Chile y Argentina. Toda la Patagonia era mapuche tehuelche, de yámanas, otros hermanos que estaban más al sur, ¿no? Pero que claramente había una relación, ¿no? Todo eso cambió después de la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía, porque así como los ejércitos en la dictadura del 76 idearon, y los estados, el Plan Cóndor, el primer acuerdo entre Chile y Argentina para avanzar fue la pacificación de la Araucanía y la campaña del desierto, que se hicieron al mismo tiempo. Miren si no hay que revisar y releer, reinterpretar la historia en Argentina, ¿no? Ese proceso desemboca luego en los territorios, después de esas campañas, con un montón de gente indígena casi esclava, ¿no? Diría esclava de Patrón Costas, ¿no? De Menéndez Brown en la Patagonia, ¿no? Los dueños de la Anónima, cuyo familiar más encumbrado en los últimos años fue el jefe de gabinete de Macri, ¿no? Marcos Peña Brown. Bueno, esa familia pagaba un patacón por oreja de indio muerto en 1910, 1920, ¿no? Todo lo que hizo la fronteriza, una fuerza de seguridad territorial que estuvo presente en el territorio hasta el año 1937 y después se transforma en la Gendarmería Nacional, ¿no? ¿Qué
qué relaciones que vemos tan cercanas en esas fuerzas con lo que hicieron y lo que quieren continuar haciendo con las comunidades mapuche, tehuelche. Ese proceso social se vivió en la Argentina porque después de la campaña del desierto fuimos llevados a los viñedos en Mendoza, a los ingenios azucareros del norte de Ledesma, ¿no? Tristemente ligado también a esa dictadura militar cuando mandó a matar y a secuestrar a sus propios obreros. Bueno, tenía esa práctica ya, porque hubieron muchos mapuche tehuelche que terminaron esclavos, muriendo, trabajando para ellos. Ese proceso se dio hasta en la Argentina hasta 1940, de esa característica. En la década del 40 al 43 es que se sanciona el Estatuto del Peón Rural, y eso cambia la dinámica territorial en Argentina. Ese proceso desemboca en una pérdida de discusión identitaria y territorial para ir a la construcción de una nueva sociedad. Las masas indígenas se suman al trabajo, ¿no? Se suman a construir ciudades, y ahí van a una discusión de clases. Ya son trabajadores, ya son obreros, tienen sindicatos, ¿no? Pero parte de sus familias continúan en el territorio, ¿no? Y otra parte se incorpora a la sociedad, a nuevos modos de vivir. Eso creo que es algo distintivo de la Argentina con respecto a otros países de Latinoamérica, y que implicó también eso, ¿no? Toda una masa obrera volcada a las ciudades. Bueno, de hecho, si uno analiza el 17 de octubre del 45, los cabecitas negras no son más que la clase indígena, ¿no? Que está viviendo en las ciudades y que está industrializando el país. Entonces, hay que repasar este proceso histórico en Argentina para comprender la dinámica de los conflictos hoy, ¿no? Ese proceso de reorganización de los pueblos indígenas en la Argentina vuelve con la democracia, se fortalece con la democracia, y creo que de ahí ha ido creciendo muy fuertemente en la Argentina, ¿no? Y ese proceso de discusión, y yo coincido con lo que plantea Jorge, ¿no? Tiene que desembocar en los próximos años en nuevos modos, porque digo, ¿quién va a frenar el extractivismo en nuestros territorios? ¿Acaso puede pensar que el Frente para la Victoria va a determinar que no se va a explotar el litio, o que no va a haber extractivismo, o que el macrismo o la derecha van a tener esa perspectiva? Eso no va a pasar. Entonces, estos debates sociales definitivamente que hoy están atravesando un proceso identitario, ¿no? Porque cada vez más en la Patagonia los jóvenes se reconocen mapuche, se reconocen indios, se reconocen, porque hoy, a diferencia de hace muchos años atrás, ya hoy es un orgullo ser mapuche, porque puede ver la sociedad que continuamos defendiendo el territorio. Ese proceso identitario claramente en los próximos años se va a consolidar y va a traer nuevas discusiones. Nuestra organización viene discutiendo, pensando. Nosotros los mapuches somos y los pueblos indígenas en general, de otros tiempos, ¿no? De construir procesos que tienen tiempo y que llevan años. Pero creo que lo próximo va a ser que nuestra organización en los próximos años construya herramientas políticas propias de representación. Ya está pasando en Ecuador, está pasando en Perú, ¿no? Castillo era un presidente indígena, como lo era Evo, como lo fue Evo, ¿no? Pero procesos distintos, porque una cosa es el proceso de Bolivia, donde Evo llega a través de un partido político con representación indígena,
y otra cosa es la construcción de herramientas propias de organizaciones indígenas que construyen su representación propia. Y eso es una diferencia que hay que saber interpretarla. Cuando una organización indígena construye su herramienta política, está basada en el conocimiento milenario de su pueblo, ¿no? Del buen vivir, del Kumé Felén, Kumé Monguén, como decimos nosotros. Y cuando se construye una herramienta ligada a los partidos tradicionales, tiene mucho de lo occidental, ¿no? Entonces es permeable a estas discusiones que plantean el extractivismo como una posibilidad mucho de crecimiento para seguir generando bienestar. Generar un estado de bienestar no es lo mismo que generar un estado para el buen vivir. Generar un estado y una sociedad para el buen vivir implica cuidar el agua, cuidar los ríos, cuidar la tierra, ¿no? Buscar una manera de vivir donde lo que nos brinda ese territorio, esa Mapu, nos sirve como proyección claramente, no solo para nosotros hoy, sino para nuestras nietas, nietos del mañana. En cambio, el estado de bienestar que tienen todas las sociedades capitalistas, incluida, creo que no hay países en el mundo que no tenga esa matriz, claramente implica que ese territorio, no importa a qué costo, te tiene que brindar el bienestar para que vos puedas prender tu televisor de 100 pulgadas y tener el último teléfono, capaz 4 o 5 autos, y no medir eso, ¿no? Entonces hay que ver esos cambios. Y creo que Latinoamérica, Abya-Yala, como decimos nosotros, tiene ejemplos claros, ¿no? El último ocurrió hace algunos días nada más, en Ecuador, donde hubo un golpe de Estado institucional. La organización CONAIE, la más fuerte de Ecuador, ha lanzado su candidatura presidencial propia con el compañero Leónidas Issa, ¿no? En Guatemala acaban de proscribir para las elecciones del próximo mes a Cabrera, no recuerdo el nombre de la hermana, bueno, ya se me va a venir a la memoria, pero claramente son procesos que van a plantear nuevas discusiones sociales, ¿no? Y eso me parece que más temprano que tarde va a estar en la Argentina también. Es más difícil por justamente este proceso histórico que tenemos, pero no imposible. Creo que en la medida que podamos reconstruir y organizarnos y no desconocernos y poder plantear claramente al Estado cuál es nuestra posición, ¿no? Creo que vamos a poder llegar a esos debates y a esas construcciones. Claramente creo que estamos en tiempos de cambios sociales, ¿no? Que estamos en tiempos de procesos que se están dando y que también tiene tiempos, ¿no? Y las sociedades occidentales esos tiempos los quieren rápidos. Y los pueblos indígenas esos tiempos se consolidan si tienen madurez y si tienen sustento en el territorio. Y para que tengan ese sustento en el territorio hay que estar organizados, porque esa es la esencia de una organización que tiene que pelear por la defensa del territorio, por la defensa de una identidad, para poder proyectar a sus mismas familias que hoy todavía ni siquiera pueden asumir su propia identidad, otras discusiones. Creo que en ese sentido vamos en un camino correcto, aunque es muy caro el precio que estamos pagando todavía, ¿no? Con el racismo estructural que se vive en la Argentina, con el colonialismo que todavía se expresa en el territorio y con la violencia institucional que a la cual todavía estamos sometidos.
no puede entenderse de otra manera ninguna de las leyes que hemos escuchado o determinaciones que hemos escuchado, como la legislatura de Mendoza, como este cambio constitucional que quiere llevarse a Jujuy, que quiere plantearse, y que lo que busca es que nadie proteste y el que protesta vaya a la cárcel. Por supuesto que los pueblos indígenas tenemos en eso una trayectoria de lucha, y que eso fundamentalmente nos promueve a seguir luchando, ¿no? Por supuesto que no tenemos miedo a eso, pero sabemos cuáles son las consecuencias de lo que pasa cuando hay referencias fuertes en el mundo indígena. Son cuestionadas, pero a su vez están en constante peligro de vida, ¿no? Entonces, esas cuestiones, por supuesto que es algo que en los años de democracia y en estos tiempos que también se celebra el 40 años de democracia en Argentina, tenemos que repensar cuáles son esas deudas que tiene todavía la democracia con parte de la sociedad, ¿no? La sociedad indígena no tiene representación en las cámaras de diputados o de legisladores, es muy difícil eso. Ahora se está dando, sobre todo en el norte, el avance en esas representaciones, pero todavía no permean el status quo y una mirada que en los próximos años creo que va a cambiar. Estoy convencido de eso. Entonces, la democracia en Argentina que tiene que repensar sus modos, ¿no? Los nuevos pactos sociales de los cuales ya muchos dirigentes están hablando no pueden ser posibles en Argentina obviando una historia, obviando a las organizaciones indígenas, mirando para otro lado frente a la violencia como la que estamos viviendo, y eso claramente tiene que entrar en tensión. Está en tensión y como dijo Jorge, vamos a ocupar esos lugares, vamos a buscar la consolidación de esos lugares de representación política, porque creo que en esos espacios que están vinculados a una manera de discusión que es la democracia, ¿no? Y los pueblos indígenas tenemos bastante ejercicio en esa democracia, porque la discusión y la charla y los puntos de acuerdo son fundamentales. La pequeña victoria que tuvimos ayer con la firma del acuerdo por la devolución del REU, un espacio sagrado, y la libertad, el pedido de libertad de las mujeres y otras cosas que también se plantearon en ese acuerdo, fueron y son posibles porque tuvimos la capacidad organizativa y política de plantear esa discusión en profundidad, pero que también hubieron otros actores que hicieron posible. No solo todos los pueblos indígenas de la Argentina que se expresaron, pueblos indígenas de otros países que condenaron la política indígena en Argentina y las situaciones que se venían atravesando en varios conflictos, sobre todo en el sur, pero en el norte también se vive eso. El acompañamiento de organizaciones sociales, el acompañamiento de gremios, de sindicatos, el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos en Argentina, y el acompañamiento del movimiento feminista de la Via Yala, ¿no? Y del movimiento feminista en Argentina, que planteó, cuando se llevó adelante esta detención en octubre del año pasado, que el próximo encuentro plurinacional, que cambió también de nacional a plurinacional, se iba a desarrollar en Bariloche, teniendo en cuenta esta situación que estamos atravesando. Por eso este año en Bariloche se va a desarrollar ese encuentro, y digo que es importante entender que es una construcción colectiva, ¿no? En ese sentido nosotros claramente sabemos que ha sido una construcción de distintos sectores sociales que pudimos
abrir una pequeña ventana que no es una victoria, teniendo en cuenta que en la provincia de Río Negro, insisto, hay más de 140 conflictos territoriales, muchos de los cuales están en la justicia, sin resolver. No se aplica el convenio de relevamiento de la ley 26.160 hace más de 10 años. Hay un gobierno anti-mapuche declarado y revestido de democrático, ¿no? Y de dialoguista, cuando nada de eso tiene. Y esa es la realidad en la cual se desenvuelven muchas comunidades en el territorio de la provincia de Río Negro. Estamos luchando contra el extractivismo, estamos luchando contra el hidrógeno verde, estamos luchando para que el fracking no termine de contaminar todo el Río Negro, estamos luchando para que las ciudades mejoren sus tratamientos de efluentes, estamos luchando para tener un buen vivir. Ese buen vivir no solo es para las comunidades indígenas, el buen vivir que proyecta cualquier organización indígena está pensada para toda la sociedad. Y creo que eso es un capital político que tenemos que poder expresar y trasladar, ¿no? No podemos frenar a la minería nosotros solos, tiene que haber un compromiso social de otros sectores para que eso sea posible. E insisto con esto, las sociedades tienen que comenzar a debatir qué modos de vivir vamos a seguir sosteniendo. Creo que en los próximos años la vida en las ciudades va a ser mucho más compleja de lo que hoy es, y entonces el territorio va a continuar siendo el lugar donde nos vamos a poder cobijar. Decía mi abuela que no hay que cuidar a la tierra, que en realidad la tierra nos cuida a nosotros, pero tenemos que tener una responsabilidad, una reciprocidad en ese intercambio, y hoy las sociedades no la están teniendo. Por eso buscamos el buen vivir y que esa idea recorra y llegue a todos y a todas, que empecemos a tener un mundo más humano, que empecemos a proyectar la vida para todas las vidas. No solo somos los únicos que vivimos en este territorio. Un río tiene ñen, tiene fuerza. Una montaña tiene ñen, tiene fuerza y tiene un sentido en el lugar que está. Todo cambia cuando eso desaparece. No hay vida ahí. Entonces, el Itrofil Monguén, como decimos nosotros, implica no solo al Che como parte de este territorio, no como dueño a la gente, pero hay otras vidas que tienen que comenzar a ser respetadas, valoradas y entender cómo funciona el mundo. Feika Muten, muchas gracias por la atención y bueno, agradecer nuevamente este espacio a mi parienta acá, la cantora, la escritora, que hizo posible esta conversa. Agradecerle a Jorge, que no dudó en ponerse a disposición para venir a conversar, y que seguramente vamos a proyectar próximos encuentros en nuestros territorios ya, porque creemos que esa interculturalidad se construye en los territorios. Muchas gracias, Feika Muten, Rumé Mañón, por la escucha. Muchas gracias, Jorge Angulo, Orlando Carriqueo. Bueno, esto me hace acordar mucho nuestros trabum, son así, uno habla y el resto oye, presta atención y no se interrumpe para nada, porque todo lo entregado, lo dicho, ha salido del alma, del corazón y con ese espíritu para que quede en los oyentes. ¿Algo más para agregar a alguno de los dos? Ya cerramos, si no. Bueno, sumarnos al agradecimiento. Creo que es muy importante estos espacios, ¿no? Que se abran las puertas para poder dialogar,
hablar de nuestra forma, ¿no? También creo que ese ejercicio mutuo, digamos, ¿no? De nosotros aprender también es muy importante, que en estos espacios podamos expresarnos, y creo que eso, por lo menos estamos muy agradecidos, ¿no? Que haya estas posibilidades de que se pueda conocer lo que hacemos. Creo que en lo que hoy contamos con Orlando, digamos, hay muchas cosas capaz que no se conocen, muchas cosas que sí son de público conocimiento, ¿no? O sea, están, digamos. Pero después hay intenciones políticas, digamos, para que no se sepan cosas puntuales, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno plantea una transformación real política, o de crear espacio, digamos, para eso, y cuando sabes que ya eso es incómodo, digamos, para este Estado, para los gobiernos, entonces invisibiliza, ¿no? Creo que en común tenemos eso, digamos, ¿no? A veces no se visibiliza, no se mediatiza, digamos, conflictos muy importantes que le frenan, digamos, y le ponen, ¿no?, los puntos sobre la I a los gobiernos, y bueno, ¿no? Y más cuando se pretende que eso sea un camino que marque, digamos, una transformación real, o que vaya transformando nuestra realidad hacia ese proceso que nosotros creemos que como pueblo originario tenemos que llegar. Así que bueno, agradecido porque están ustedes acá, agradecido porque nos acompañan también los hermanos con los que compartimos acá la lucha. Gracias por estar acá, y bueno, nuevamente esta herramienta, este instrumento político a disposición de todas las luchas, los hermanos, las hermanas, y que la experiencia que tenemos, o sea, no es para nosotros, creo que es para seguir compartiendo, que es posible, ¿no?, que lo que nos pasa, o sea, no nos puede frenar, ¿no? A nosotros nos pasó el desarraigo y nos hicimos fuertes, digamos, haciéndonos cargo de eso, y construimos arraigo, y hoy tenemos una herramienta y un instrumento como Consejo de Pueblos Originarios que pretende seguir avanzando, digamos, en ese camino que nosotros llamamos, ¿no?, de liberación y de restitución de nuestra tierra, nuestro territorio. Así que bueno, gracias Karina, gracias Orlando, y a ustedes por estar acá. Bueno, muchas gracias en nombre de la Biblioteca Nacional. A ustedes los invito para el 9 de junio, continuamos con el Músicas Originarias, va a estar Gustavo Patiño compartiendo su música, su autoría, y todas las historias que tiene para contarnos de nuestra gente de allá del norte. Nada más por ahora, muchas gracias a la gente de comunicaciones, cámara, sonido, por haber estado cubriendo este evento, y los esperamos la próxima. Bien.